mencionar ahorita en esta pequeña introducción tiene que ver con que esos Chicago Boys no eran todos un grupo absolutamente homogéneo, todos eran igualitos y pensaban exactamente igual, ¿cierto? Habíamos dicho que, de todas formas, esa categoría de Chicago Boys es una manera simplista, reduccionista de entender esta tecnocracia, ¿cierto? Había diferentes maneras de hacer economía, diferentes posiciones políticas también al interior de esos Chicago Boys, y nos pasa un poco lo mismo que con esas otras categorías que hemos criticado acá, como la del neoliberalismo, ¿cierto? O como las de las escuelas de pensamiento demasiado grandes que abarcan demasiadas cosas, que meten demasiadas personas muy distintas en la misma bolsa, ¿cierto? Entonces ese pedazo también es importante. Pero entonces fíjense la idea de estas personas, en particular de Harvard, ¿cierto? Profesor de Chicago, de decir, gracias a estos tecnócratas estamos limpiando la economía, la mala economía doctrinaria, isolacionista, proteccionista de la CEPAL, ¿cierto? Y ahora sí estamos trayendo la ciencia económica hacia Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí hay, digamos, unas peleas institucionales basadas un poco en lo político también, pero según ellos en lo teórico y en lo metodológico que van a ser importantes, ¿cierto? Entonces, estos Chicago Boys, ¿cierto? Ahí sí, en el grupo, digamos, sin necesidad de hacer la salvedad de la heterogeneidad, traen supuestamente estas ideas de modernización, ¿cierto? La buena teoría económica, las buenas políticas económicas, las buenas instituciones económicas, ¿cierto? Sin embargo, sobre todo en los años 70, dentro del contexto del gobierno militar, de la junta militar, ¿cierto? Y del gobierno de la dictadura chilena, estas ideas son presentadas, recuerden la idea de la modernización desde la economía del desarrollo, ¿cierto? Vamos a traer las buenas instituciones, los buenos valores, las buenas teorías desde el occidente, desde el norte, desde los países ricos e industrializados, hacia la periferia. Entonces, esa idea de la universalidad del conocimiento, que se oponía justamente a esa idea de la que ya hablamos de la CEPAL, de que necesitábamos desarrollar un pensamiento regional, único o particular, más bien, o específico a nuestra región, ¿cierto? Se impone un poco como si no hubiera otras alternativas, ¿cierto? Y esto desde el punto de vista, recuerden ustedes, estamos en el contexto de un gobierno militar totalitarista, ¿cierto? Entonces, por supuesto, las voces de disidencia son muy difíciles de escuchar, ¿cierto? Por lo menos hay muchas que están en el exilio, ahorita vamos a hablar de una de ellas en particular, ¿cierto? Pero es difícil poder tener una discusión teórica, metodológica, en este contexto también político en el que estamos, ¿cierto? Entonces parece que no hay muchas más alternativas a eso que están proponiendo estos Chicago Boys, algunos en particular, ¿cierto? Los que hacen parte del gobierno y los que van a ser parte del gobierno en esta época, en los años 70, ¿cierto? Señor. Pero hasta el 79 estaba un general, sí, que estaba encargado de la economía. Claro. En ese sentido, él presentaba otra visión, que era la de la economía centralizada, digamos. De hecho, intentó mantener varias políticas económicas de Allende. En ese sentido, los Chicago Boys hasta ese año tuvieron que restringir la aplicación de políticas del corte neoliberal, digamos. De acuerdo, pero había asesores de ese general que eran Chicago Boys, ¿cierto? No, estaban... ¿Ninguno? No, estaban... Era como una batalla entre ellos dos, digamos. Okay. De hecho, los Chicago Boys siempre tuvieron confrontaciones con los militares. De acuerdo. Como también lo tuvo Jaime Guzmán en su momento, digamos. De acuerdo, ok. Entonces digamos que la influencia de los Chicago Boys viene más tardía, ¿cierto? Viene sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, ¿cierto? En los 65 logran entrar, pero ahí ya tener todo el poder es diferente. Ok, gracias Matías, listo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿cierto? Otra vez, el cambio no es necesariamente directo, ¿cierto? Y en particular era lo que discutíamos cuando hablábamos del proyecto 5, ¿se acuerdan? Cómo, por ejemplo, los militares no necesariamente trataron de usar ese proyecto, los militares estando fascinados por la centralización, por la planificación en general, ¿cierto? No solamente en Chile, sino en cualquier lugar del mundo.
Entonces, ese contraste entre esa rama, digamos, de la economía, o más bien, entre esa visión del mundo, ¿cierto?, mucho más centralista, de control, ¿cierto?, de planificación, comparado con este pensamiento mucho más, entre comillas, neoliberal, ¿cierto?, de los Chicago Boys. ¿Cómo se hace esa negociación? Matías nos cuenta un poquito, yo esos detalles no los conozco, pero me parece importante eso que nos dices. Digamos que el cambio no se hace directamente, ¿cierto? Poco a poco van ganando posición institucional los Chicago Boys, y entre otras cosas también teniendo en cuenta esta última citación que tenemos acá, ¿cierto? Esa idea de que los Chicago Boys son los que representan ese intermediario, digamos, que va a hablar entre el gobierno chileno, ¿cierto?, y las autoridades internacionales, la banca multilateral, etcétera, ¿cierto? Esa gente sí es seria, esa gente no es como la separa, ¿cierto? Entonces a esa gente sí le podemos prestar plata. ¿Qué importa lo que está pasando en términos de derechos humanos, en términos de democracia? No importa, por lo menos están haciendo una cosa seria a partir de las ideas que traen de modernización y de las llamadas 7 modernizaciones que ya vamos a ver rápidamente de qué se trataba, ¿cierto? Entonces, esa idea de actuar como intermediarios entre el gobierno y el capital internacional y como símbolos de la firme determinación del gobierno para racionalizar su mandato, van a ser parte importante y les va a ayudar también a ganar esa posición institucional. ¿Recuerdan también la lectura que hicimos de Hirschman y Berman, como en el módulo 2, me parece, cuando hablábamos de la forma en que los economistas tienen que ir ganando poco a poco posición institucional para poder hablarle directamente a las autoridades, ¿cierto? No es que sea nuestra posición natural porque somos los mejores, porque somos los que tenemos un conocimiento más científico, más riguroso, etc. Nuestra posición natural no es la de hablarle a las autoridades. Para eso tenemos que ganarnos también a las autoridades, tenemos que ganarnos esa legitimidad, y todo eso hace parte de esa lucha también dentro de este contexto chileno. Esto todavía no funciona. Entonces, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿cierto? El ladrillo, la importancia del ladrillo, ¿cierto? Es este libro, este documento que contiene, ustedes lo pueden ver por internet también, lo pueden bajar, creo que, no les puse el link, pero bueno, ahí lo pueden bajar, donde está, digamos, plasmado el programa de gobierno de los Chicago Boys, ¿cierto? Y las reformas, lo que llaman las 7 modernizaciones, la idea de la reforma de la legislación laboral, ¿cierto? Flexibilización laboral y ese tipo de cosas, transformaciones en el sistema de seguridad social, privatización, entre otras cosas, de muchos de los servicios de la seguridad social, municipalización de la educación, privatización del sistema de salud, internacionalización de la agricultura, transformación del sistema judicial, descentralización y regionalización de la administración gubernamental. Todas estas cosas que se inscriben dentro de esa idea de modernización, ¿cierto? Y de normalización de la vida económica chilena, otra vez frente a los ojos del capital internacional, por supuesto, de la banca multilateral, etc., ¿cierto? Bien, no nos vamos a detener mucho en esto, más bien vamos a hablar de otro punto álgido importante hacia mediados de los años 70, donde la historia de los Chicago Boys no solamente va a tener resonancia dentro del país, dentro de Chile, ¿cierto?, sino que va, digamos, a adquirir un revuelo más bien internacional importante con la visita de estas dos personas. Pues aquí está solamente Friedman, pero Friedman y Harberger, justamente profesores de la Universidad de Chicago, van a Chile, visitan Chile, en el marco, digamos, de este seminario organizado por la Fundación de Estudios Económicos, ¿cierto? No es directamente el gobierno chileno, el gobierno de Pinochet, quien invita a Friedman, eso, digamos, que hay que decirlo, pero Friedman y Harberger van justamente en un momento muy difícil, ¿cierto?, los primeros 2 años, digamos, de la dictadura chilena, y bueno, aquí sí tenemos a De Castro, que es nombrado un par de meses después, ¿cierto?, un mes después de la visita de Friedman, como ministro de la Economía, ¿cierto? Lo que dice Silva ahí es que al final, después de 2 años de política fallida por el general de Economía, que no recuerdo cuándo
Sí. Los Chicago Boys vieron la oportunidad, hicieron la alianza con la fundación, Ajá. invitaron a como esta una oportunidad, digamos, y ahí se invitó a varios personeros de gobierno y en especial el Mercurio, que es como el diario de Chile, que igual, digamos, tiene los intereses del capital. Porque sí, por lo menos. Hizo un gran revuelo con el tema, la tercera lo mismo, y claro, ahí fue cuando le llegó la Pinochet. Claro. Entonces fíjense lo que estábamos hablando justamente ahora del esfuerzo de estos economistas también por ganarse esa posición crítica, ¿cierto? También hay un esfuerzo mediático y retórico para invitar a estos grandes economistas. Recuerden que Friedman en el 76 gana el Premio Nobel de Economía, ¿cierto? Y además pues ya para esta época, para los años 70, Friedman era un reconocidísimo economista en el mundo entero, ¿cierto? Entonces fíjense otra vez todas esas estrategias de las que hemos hablado, institucionales, mediáticas también en este caso, que los economistas tienen que desarrollar, ¿cierto? Y hacer un gran esfuerzo para poderse posicionar como los científicos, digamos, que van a hablarle a las autoridades, ¿cierto? Entonces, esta visita de Friedman y de Haberler justamente van a ser parte importante de todo ese proceso. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces estábamos en este pedazo de la historia, ¿cierto? De la visita de Friedman y de Haberler a Chile, y en particular también del discurso que ellos dan acerca de la importancia del tratamiento de choque, justamente para, digamos, reparar, ¿cierto?, todos los daños que se había hecho a la economía, en particular, supuestamente durante el gobierno de Allende, ¿cierto? Entonces, esa visita y también ese vocabulario, ¿cierto?, más allá también de las conexiones de los Chicago Boys justamente con Friedman y con Harberger, ¿cierto?, y con la Universidad de Chicago, generaron una serie de reacciones importantes, sobre todo en el 76, cuando Friedman se gana el Premio Nobel de Economía, ¿cierto? En particular, estos dos premios Nobel de medicina dicen lo siguiente, ¿cierto? ¿No? ¿Será que les leo o no les leo en inglés? ¿Ustedes qué dicen? No, yo no. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Our letter to the New York Times, ellos mandan una carta abierta, ¿cierto?, pública al New York Times quejándose frente al Premio Nobel de Economía y diciendo pues que es una falta de respeto, ahorita van a ver, ¿cierto?, que Friedman haya sido escogido como Premio Nobel, es una falta de respeto teniendo en cuenta lo que está pasando con Chile, los vínculos que tiene Friedman con los Chicago Boys, ¿cierto?, y su visita a Chile. Entonces, our letter in which we expressed our disturbed feeling at the award of the Nobel Prize for Economics to Friedman, regretted that the committee had been insensitive to your identification with the economic policies imposed as a shock treatment by the Chilean junta and administered in Chile by your students and disciples, ¿cierto? Entonces, nosotros estábamos simplemente protestando por esa insensibilidad del comité del Premio Nobel al no tener en cuenta esos vínculos entre la economía que ustedes están, digamos, promoviendo, ¿cierto?, el tipo de teoría económica y los métodos que ustedes están promoviendo, sin tener en cuenta el contexto político, social, de derechos humanos de Chile en este momento, ¿cierto? Y siguen ellos. In our minds, your identification with the shock treatment policies reinforced by your trip to Chile associated you with the economic policies and repressive actions that are inseparable aspects of the Chilean junta regime, ¿cierto? Para estos premios Nobel en medicina es absolutamente inseparable el tipo de políticas económicas, el tipo de conocimiento económico que un economista está promoviendo, ¿cierto? O está pensando, o está simplemente promoviendo, ¿cierto?, con las acciones represivas del gobierno chileno, de la Junta y de Pinochet en particular, ¿cierto? Y siguen ellos. Your disclaimers, o sea, tus defensas, señor Friedman, of having been a formal supporter of that regime
do not remove, sí, exacto, de no haber sido una persona que apoya directamente a este régimen, do not remove our belief that the award of the prize evidence a regrettable insensitivity to the significance of your association, however indirect, with the political and economic policies of the Chilean government. ¿Cierto? Por más de que usted diga, señor Friedman, que usted no está de acuerdo con el régimen de Pinochet, de todas formas hay unos vínculos indirectos con los Chicago Boys, ¿cierto? Con las personas que están defendiendo ese tratamiento de choque para la economía chilena, y en ese sentido el premio Nobel no puede ser insensible a esa relación que hay, ¿cierto? A pesar de que sea una relación indirecta, ellos reconocen. Entonces Friedman responde de la siguiente manera, y yo quiero que ustedes me cuenten qué piensan de esa respuesta. Lo primero, you implicitly condemn the economic policies of Chile, le dice Friedman a los dos premios Nobel de Medicina. Are you competent to do so? ¿Será que ustedes de verdad son competentes para juzgar las políticas económicas chilenas? Ustedes, señores biólogos, médicos, etcétera, ¿cierto? The fact is that the economic policy adopted by the Chilean government has well adapted to the problems it inherited from the Allende regime and has been working, ¿cierto? Inflation has been drastically reduced, depleted international reserves has been replenished, debts have been paid off, agricultural output has been rising, and industry and employment are recovering. Entonces, fíjense, ustedes están criticando unas políticas económicas que, de hecho, han sido exitosas según Friedman, ¿cierto? Eso digamos que es relativo. Habrá que mirar realmente hasta qué punto eso que está diciendo Friedman es tan cierto, ¿cierto? Bueno, fíjense que aquí está, por supuesto, culpando directamente al gobierno de Allende, ¿cierto? De los problemas de Chile, pero sobre todo está diciendo que la inflación bajó, que las reservas internacionales otra vez son importantes, ¿cierto? Esta gente, estos socialistas se los han gastado, las deudas han sido pagadas y el producto agrícola ha vuelto a subir y la industria y el empleo se están recuperando poco a poco, ¿cierto? The critics of this policy have offered no effective alternative unless you consider a totalitarian state as an alternative. ¿Cómo, Friedman? ¿Cómo así? Los críticos de esta política no han ofrecido ninguna alternativa efectiva, ¿cierto? A no ser que ustedes consideren que una alternativa puede ser un Estado totalitario. Estamos hablando totalitarista. Estamos hablando de un Estado totalitarista que está allá en Chile, ¿cierto? O sea, este pedazo yo personalmente no lo entiendo muy bien de la respuesta de Friedman, ¿cierto? Se está refiriendo por supuesto a la otra alternativa, simplemente tener un gobierno socialista, ¿cierto? Centralista otra vez, pero eso es necesariamente, recuerden lo que habíamos visto en la clase pasada, un gobierno que va a ser totalitarista y que no defiende las libertades democráticas, ¿cierto? Pero pues en eso es en lo que está Chile en ese momento, entonces como que no se entiende muy bien qué es lo que está diciendo. The economic policy which I recommend can be separated from the political situation which I deplore, ¿cierto? Entonces las políticas económicas que yo estoy defendiendo definitivamente se pueden separar de la situación política. Y eso va para toda nuestra reflexión del curso, ¿cierto? Para la reflexión de este módulo en particular. ¿Hasta qué punto podemos separar en ese sentido la situación económica y las políticas económicas, el pensamiento y la metodología económica de lo que está sucediendo política socialmente, ¿cierto? Every country, regardless of its politics, which has faced Chile's problems and which has not succumbed to totalitarianism, has had to adopt similar economic measures. Portugal is perhaps an example that will surprise, ¿cierto? De todas formas, la clave del éxito de la modernización está ahí. Esas son las buenas políticas, esa es la buena teoría, la que nosotros desde Chicago, digamos, hemos desarrollado, ¿cierto? Y promovemos. Otros pedazos de la reacción, porque esto no acaba ahí. Do you seriously suggest that we should not accept to teach students who come from countries that may have repressive regimes at some future date? Do you apply that political test to your students, ¿cierto? Porque esto
premios Nobel decían, vea, es que hay un problema grande, no solamente con su visita a Chile, sino con la gente que ustedes han formado y que tienen unas ideas muy particulares de esa separación del pensamiento económico, supuestamente, con la realidad política de un país, ¿cierto? Entonces Friedman se defiende y dice, pero ¿cómo así? Entonces usted nos está diciendo que no aceptemos estudiantes del resto del mundo, ¿cierto? Simplemente porque vienen de países donde los gobiernos son totalitaristas, ¿cierto? O sea, está haciendo un poquito el drama Friedman en ese sentido. Do you seriously suggest, y aquí también, that a scholar should not travel or give lectures in countries of whose political regimes you disapprove, ¿cierto? Entonces la idea es, los científicos como yo no podemos ir, Friedman, ¿cierto? No podemos ir a otros países porque supuestamente no estamos de acuerdo con los gobiernos. Entonces no podemos ir a hablar, a dar conferencias, a contar lo que estamos pensando, simplemente porque no estamos de acuerdo con el gobierno. Should one refuse to visit or lecture in Yugoslavia, China, Russia, Bulgaria, and so on? Should no scholar have been willing to visit or lecture in Greece during the colonialist regime? How else are we to break down barriers between countries? Are you seriously recommending intellectual isolation? Entonces ahí también Friedman se pasa para el otro lado, ¿cierto? Y está defendiendo la idea de la libertad de poder ir a cualquier país a hablar de cualquier cosa, ¿cierto? Digamos que fundamentalmente pues uno podría estar de acuerdo con esas cosas, pero no es necesariamente lo que están diciendo estos premios Nobel, ¿cierto? Está como cambiando un poco el énfasis de la crítica. Finalmente, y más importante, your support of a political test for recognition of scientific achievement flies counter to the traditions of freedom of speech, freedom of thought, defendiendo toda la libertad de todos, ¿cierto? And academic freedom that the intellectual community has defended for many centuries. Do you really favor a political test for appointments to your faculty? Do you truly want your Nobel Awards to be regarded as awards for correct political views rather than for scientific achievements? Entonces fíjense todo lo que está haciendo Friedman aquí. Está primero que todo defendiendo su posición científica como economista científico, ¿cierto? Y nos está diciendo además de todas estas cosas, los premios Nobel no son premios que deben estar atribuidos simplemente porque son políticamente correctos, ¿cierto? Los trabajos que han hecho han sido políticamente correctos. No, si es ciencia pura y dura como la que yo estoy haciendo, duélale a quien le duela, ¿cierto? Como dice por allá el congresista, pues hay que reconocer el mérito del trabajo científico y hay que darle ese premio Nobel, ¿cierto? Y fíjense cómo otra vez aquí cambia el sentido de la crítica hacia la idea de defender la libertad de expresión, la libertad académica, la libertad de pensamiento, diciendo yo esto es lo que pienso, esto es lo que quiero decir y yo tengo todo el derecho a decirlo sin importar el contexto, sin importar desde dónde estoy hablando, sin importar a quién se lo estoy diciendo tampoco, ¿cierto? Todas estas son las reacciones de Friedman, que yo espero que ustedes reaccionen en algún momento también con respecto a esto, ¿cierto? Al final termina diciendo esto también Friedman en el 76 en un artículo de Newsweek. In spite of my profound disagreement with the authoritarian political system of Chile, I do not consider it as evil for an economist to render technical economic advice. Este pedazo debería estar en azulito, ¿cierto? Technical economic advice to the Chilean government any more than I would regard it as evil for a physician, para un médico, to give technical advice to the Chilean government to help end a medical plague. Entonces Friedman se pone otra vez en la esfera, digamos, de la cientificidad, ¿cierto? Y dice, vea, yo como científico, lo único que estoy haciendo es ofreciendo mi advice técnico, ¿cierto? Mis recomendaciones técnicas, mi conocimiento técnico, y eso lo puedo separar completamente de lo que esté pasando en términos políticos en Chile. Y nos dice que es lo mismo que si a un médico le decimos, oiga, usted nos está dando recomendaciones para poder curar esta plaga, lo que sea, ¿cierto? Bueno, cualquier cosa, una gripa, el chikungunya, lo que sea, ¿cierto? Y no le podemos decir que no, ¿cierto? Tienen toda la legitimidad de ir a decirle al gobierno chileno cómo curar esa plaga, ¿cierto? Entonces se está poniendo en esos mismos términos técnicos al economista con otro tipo de científico, en este caso con los médicos, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto, esa es la pregunta del título, ¿cierto? Se pueden separar esas recomendaciones económicas técnicas de la política de un gobierno.
y de la realidad política y social de un país en un momento dado. O los economistas simplemente no tenemos responsabilidad en ese sentido. Y ya les doy la palabra, solamente les muestro esta citación de Orlando Letelier, ¿cierto? Que ustedes tal vez recuerdan, Matías sí que recuerda, ¿cierto? Era uno de los ministros de Allende, ¿cierto? Ministro de Economía, probablemente. Me parece que era el ministro de Economía, no estoy seguro. ¿Perdona? Trabajó en el Banco Mundial, igual. Estuvo en Washington hasta que lo mataron. Hasta que lo mataron. Exacto, entonces después del golpe, Letelier es detenido, como muchas personas, por supuesto, de Chile, probablemente torturado, no sé. Estuvo en la isla Dawson. Que la isla Dawson fue como, digamos, un campo de concentración. Okay. Que está en el extremo sur de Chile. Y ahí enviaron a todos los académicos intelectuales como por un año. Eran cerca de 90 activistas políticos. Y ahí hicieron hacer trabajo forzado y digamos, tortura, humillación y todo. De hecho, Sergio Vitar hizo un documental que también fue torturado ahí, que es un académico sociólogo, si no me equivoco, que todavía trabaja en la Chile. Y claro, es un buen documental reflejar y la Dawson. También estuvo ahí. Entonces eso, estaban con pues, todos los intelectuales detenidos allá. Después de eso se exilia, ¿cierto? Se va para Washington, trabaja en organismos multilaterales y sobre todo hace una campaña importante por denunciar lo que está pasando en Chile, ¿cierto? En términos de violaciones de derechos humanos, pero al mismo tiempo condenando a la banca multilateral por ser casi, digamos, no sé si utilizó esas palabras, pero ser casi cómplice de lo que está pasando en Chile a partir de otorgarle, digamos, préstamos y créditos, ¿cierto?, al gobierno de Pinochet. Finalmente lo matan, ¿cierto? En el 76 creo, sí, o 77, lo matan en Washington. Y la CIA creo que comprueba, o el FBI, yo no sé quién. Hicieron la operación Cóndor, que era como antiterrorismo, y ahí dos encargados de la DINA, que era como la inteligencia secreta de Pinochet, digamos, que obviamente se disolvió luego del golpe, digo, de la democracia. Claro, lo mataron en Washington, a su esposa igual, que era chileno-americana. Le pusieron una bomba en el carro. Exacto. ¿Cierto? No sé si ustedes recuerdan eso, pero... Y de hecho hay un momento en Washington. Y claro, después de mucho esfuerzo lograron condenar a estos dos culpables, digamos. Pero igual que en el sentido intacto, digamos, que se derrumbó un poco la DINA. Por lo menos está verificado de que fue terrorismo de Estado, digamos. Tal cual, ¿cierto? Y terrorismo de Estado internacional, ¿cierto? O sea, terrorismo de Estado chileno, pero en Washington, ¿cierto? Entonces, digamos que esta figura bastante incómoda, con todas las comillas, ¿cierto? Para Pinochet, nos dice lo siguiente, criticando justamente a Friedman y criticando el premio Nobel de Friedman también. It is nonsensical that those who inspire, support, or finance that economic policy should try to present their advocacy as restricted to technical considerations while pretending to reject the system of terror it requires to succeed. ¿Cierto? Entonces, para Letelier era inaceptable completamente separar la política y la política económica de lo que estaba pasando políticamente en Chile, ¿cierto? Y en cualquier país del mundo. Esto no solamente, digamos que el caso de Chile es un caso extremo, ¿cierto? Pero a partir de ahí hay una cantidad de matices que uno puede hacer para cualquier tipo de recomendación y cualquier tipo de posición de experto que pueda tener cualquier economista en el mundo entero, ¿cierto? Entonces, dos preguntas. ¿Existe algún campo en que las recomendaciones de los economistas sean puramente técnicas y estén separadas de la política? Primera pregunta para ustedes. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad política y ética de los economistas a la hora de hacer recomendaciones técnicas y de implementar, promover políticas económicas? ¿O qué opinan del sí, Nicolás? Yo estaba pensando en la segunda pregunta. Sí.
Y pues lo primero es que entonces en todas las respuestas que dio Friedman, olvidó mencionar la parte de libertad política. Pues iba con libertad de discurso, libertad de no sé qué, y olvidó esa parte que es importante, libertad política. Es que pues ahí como para pensar. Y lo segundo, estaba pensando que hasta cierto punto el economista puede dar como recomendación técnica, pero esa recomendación técnica puede estar alimentando un régimen político, o sea, puede darle vida para que continúe y no tenga problemas económicos. ¿A qué me refiero? Digamos, estaban criticando el papel de las entidades multilaterales en el financiamiento del régimen. Ese financiamiento lo que permite es no tener problemas económicos y no generar esa situación de descontento para que haya un cambio en la política. Entonces, pienso que hasta cierto punto sí hay un problema ahí ético. Pero digamos que las medidas que recomendó Friedman también pudieron aplicarse en, no sé, en sistemas de derecha también más democráticos, por ejemplo, no necesariamente totalitarios. Entonces sí, es como que sí tiene como ese papel de alimentar a la situación política. No sé, pienso en Venezuela. Venezuela recibió ayuda de Rusia y China. Realmente sigue alimentando el estatus del régimen ahí, claro, para no generar ese descontento económico. Pues entonces hasta cierto punto una cosa que estás diciendo tiene que ver con, vea, dependiendo, nosotros podemos considerar nuestro conocimiento más o menos técnico, ¿cierto? Pero ese conocimiento que nosotros mismos consideramos más o menos técnico, que es otra discusión, ¿cierto? Que podemos dar después, tenemos que saber a dónde lo estamos aplicando, ¿cierto? Tenemos que saber cuál es el contexto y las consecuencias que eso puede tener, y ahí está la pregunta, digamos, ética, también política que puede haber. Esa es una posición, ¿cierto? Y a mí, digamos, yo estoy bastante de acuerdo con ese pedazo. Pero hay otra pregunta un poquito más epistemológica también, ¿cierto? De hasta qué punto, digamos, que tiene que ver más con la primera, ¿cierto? Hasta qué punto las recomendaciones económicas son puramente técnicas, ¿cierto? Hasta qué punto son en ese sentido neutrales, y yo le pongo todas las comillas, y objetivas, y yo le pongo todas las comillas, o más bien, ¿no será que los economistas, como otros científicos sociales, deberíamos reconocer nuestra posición política al hacer las recomendaciones de política económica, ¿cierto? Y decir, vea, nosotros tenemos una visión del mundo particular desde el principio, y es a partir de esta visión del mundo particular que estamos desarrollando estas recomendaciones y estas visiones. Entonces van las dos preguntas, ¿cierto? Matías ha pedido la palabra, Andrés y Julián y Juan. Quería reflexionar un poco sobre un punto que mencionaba, de que estas políticas podrían haber sido fácilmente aplicadas por cualquier gobierno de derecha en ese entonces. Pero eso invisibiliza un poco la radicalidad de las demandas, de las propuestas. Ajá. Obviamente que aplicar este tipo de políticas en un régimen autoritario, en un régimen democrático, es muy diferente. Yo creo que en democracia no se hubiera pasado ni siquiera 2 de las 7 medidas del ladrillo, claro, sin revueltas generalizadas que no hubieran permitido la realización de las mismas. Que era lo que decía Nicolás al principio, ¿no? Friedman no está defendiendo en ningún momento la libertad democrática, ¿cierto? Que va como en el mismo sentido. Y en ese sentido, o sea, se sabe a través de diferentes expertos, digamos, que ningún ente político hubiera podido pasar el ejercicio democrático, es decir, de votos, de manifestaciones, etc. Si, por ejemplo, no sé, Brasil hoy día quisiera cambiar su régimen de pensión a una de capitalización individual, les quedaría, o sea, primero el presidente moriría políticamente, y segundo quedaría la cagada. Sí. Entonces verlo de esa manera también cuestiona un poco más el rol del experto que recomienda, ya que sabe de que en un estado de excepción la imposición de políticas genera particularidades en las cuales el pueblo no puede manifestarse. Y puede ser una buena o una mala política, digamos, pero eso ignora toda la dimensión democrática, claro, y ignora cualquier tipo de contraste respecto a las políticas que se recomiendan. Que va en el mismo sentido de lo que decía Nicolás con Venezuela también, ¿cierto? Digamos, Andrés. Pero entonces la pregunta, recuerden que va también encaminada hacia cómo es que los economistas deberíamos o si también estamos teniendo este tipo de discusiones, este tipo de argumentos, ¿cierto? En términos puramente técnicos o, como dice Andrés,
pues realmente esa es la única frontera de la economía, ¿cierto? Y eso es realmente lo único que los economistas tenemos que preguntarnos. Entonces, la pregunta tiene que ver también con respecto a la forma en que nosotros como expertos presentamos nuestras recomendaciones, ¿cierto? Y cómo las estamos pensando y cuáles son los aspectos que tenemos en cuenta. Julián y Juanito y Mateo. Yo creo que se pueden separar puramente entre técnicas y políticas porque, pues a diferencia de otras ciencias que sí pueden decir, nosotros no nos basamos en el ser humano que es alguien cambiante que se relaciona a otros vainas, nosotros sí. Entonces todos nuestros académicos y pensadores crearon y aprendieron en un contexto. Entonces, todas las ideas de la democracia no se van a dar por fuera de la democracia. Entonces todas las recomendaciones de los economistas expertos de la democracia no se van a dar por fuera. Entonces, por más que Friedman o quien sea quiera decir, no, es que soy un conocimiento técnico objetivo, no existe tal cosa en economía. Eso nos da esperanza, como los resultados de ayer, Juanita. No, pues yo creo que Andrés dijo casi todo lo que yo iba a decir, pero pues igual, no, pues muy recuerdo también lo que decía Matías, es como que no sé, es que me parece gracioso como desde la derecha siempre tratan de despolitizar la economía, pero desde la izquierda, al contrario, es como súper político siempre. Entonces me parecería importante como resaltar eso, como porque siempre la derecha quiere tratar de despolitizar la economía, así como igual yo ya lo había explicado a las es como que literalmente es imposible, porque desde la política se determina el gran poder de la economía, todo básicamente. Entonces, pues no creo que ya lo dije. Ok, Mateo y Julián. Yo creo que a nivel más macro es muy difícil, pero a nivel más micro, no sé, programas como de los ministerios o no sé, como en los programas de política pública es más fácil. Lo primero es por el tipo, no sé, digamos, en Colombia Es más fácil que, perdona, Mateo, despolitizar. despolitizar. Sí, despolitizar. Porque, no sé, digamos, acá los contratos de quienes hacen las políticas públicas en Colombia, pues son los que siempre están, no sé, en los ministerios siempre están los mismos asesores, así cambian son los contratistas, pero pues son los más cercanos a los entes más de mayor nivel. Pero el resto están los mismos de siempre. Entonces, lo que yo creo que pasa es que si usted está de acuerdo con la política de Estado que hay respecto a la economía, pues dice, bueno, voy a hacer lo que usted quiere, pero de ahí en adelante, o sea, no sé, busque con la economía naranja. Entonces, dice, no sé, haga programas de innovación y tecnología y de medios. Entonces, dice, bueno, yo voy a trabajar en ese campo, pero de ahí en adelante, pues usted va a estar muy ocupado y yo voy a hacer lo que quiera, no sé, con los jóvenes, con los pobres y con la gente como menos favorecida. Entonces, yo creo que puede que en la economía, con el campo macro sea más difícil despolitizarlo, pero en el micro no lo veo tan difícil. Pregunta, entonces, ¿podemos separar así la micro y la macro también en términos políticos? Creo que Julián había pedido la palabra, Juanita y Nicolás. No sé en qué orden, perdón, pero... Es con respecto a la parte de Juanita, porque si nosotros nos alejamos un poco de la discusión y recordamos que como lo que estamos hablando en los primeros dos módulos, que era sobre cómo los economistas llegaban a que les creyeran para que se hicieran las políticas, pues que la derecha diga nosotros somos un conocimiento puramente técnico, más allá de ser una realidad objetiva, es otro argumento de convencimiento. Entonces eso es como muy rescatable con esta idea, porque estamos diciendo ellos están mandando a lo que sea a convencer. Sí, claro. Entonces, pues, y fíjense que este es el contexto de lo que veíamos en la sesión pasada, ¿cierto? Es ese incremento, digamos, de la actividad desde ciertas fundaciones, en particular, por ejemplo, la Moon Pelican Society, que no es una fundación, ¿cierto? Pero todas las fundaciones que están alrededor y los tanques de pensamiento más conservadores están en este momento también peleando por ganarse ese puesto, ¿cierto? Del que estaba hablando también Julián. Juanita y Nicolás, no sé en qué orden. Sí, pues yo iba a decir que el hecho de que, digamos, no sea acorde con el gobierno que está en el poder, eso no lo quita lo político, ¿sí? O sea, eso seguiría los ideales políticos de otras personas. Entonces, digamos, si el ministerio no le hace caso a Duque, pero pues igual tiene sus propias propuestas políticas, y aún estas políticas, eso sigue siendo político, o sea, es imposible desprender la política. Y muy relacionado a lo que ya decía Andrés, es porque la economía, bueno, pues digamos, seguramente no para todo el mundo, pero si no lo ve desde la perspectiva de que la economía tiene como fin una forma de que se comporte como el mundo y una forma de, no sé, aumentar el bienestar de las personas o lo que sea, es literalmente imposible despolitizarlo si lo miramos desde ese ángulo. Entonces, cualquier decisión económica, así sea más pequeña,
tiene como fin, o sea, tiene un objetivo en la mira que tiene que ser político. Ok. Yo quería complementar un poquito lo que dijo Mateo con respecto a la posibilidad de, como de volver un poquito, o sea, a nivel más micro, ser más técnicos. Pensaba en las evaluaciones de impacto, por ejemplo. Con las herramientas de econometría uno puede, pues, realmente ver de forma objetiva si una política pública tuvo un impacto o no. Entonces lo hicieron con el Serpilo Paga y mostraron ciertos resultados que aumentó la solicitud para universidades, pero pues no, el impacto no fue muy alto. Entonces creo que sí, a nivel más micro se puede ver desde el punto de vista más técnico, pero digamos con la evaluación de impacto, el aspecto político entraría en los criterios de costo-beneficio. Entonces si vemos, cómo medimos el beneficio que genera la política. Ok. Ahora, la próxima sesión lo que vamos a hablar es de los economistas políticos radicales, ¿cierto? Ustedes creo que hicieron las lecturas y se dieron cuenta, probablemente cuando vieron a los autores, que sobre todo estos autores, economistas políticos radicales, que van a defender la esencia política de la economía y el contenido político de la economía, son básicamente microeconomistas, ¿cierto? Que no hacen necesariamente evaluación de impacto, sino que hacen otro tipo de cosas. Pero son microeconomistas. Entonces ahorita vamos a seguir viendo eso. Digamos, es una pregunta que sigue quedando, ¿cierto? Para la reflexión a lo largo del semestre. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, eso que se llama la revolución de la credibilidad, que es esa idea de utilizar métodos cuasi experimentales, entre otras cosas, para hacer evaluación de impacto, las regresiones discontinuas, las variables instrumentales, todo este tipo de cosas, nos dan esa garantía o no de neutralidad, de objetividad, etcétera, o dónde está de todas formas el contenido político y la esencia política, incluso de esas mismas herramientas, ¿cierto? Digamos que no es algo que debamos ni podamos resolver en este curso, ni en general en toda una vida de estudio seguramente, pero por lo menos la pregunta de reflexión tiene que estar ahí, sobre todo porque ustedes van a salir después de aquí y van a ser todos grandes ministros que espero no terminen como Letelier, no, ya eso ya no está, ya eso sale de este contexto, ¿cierto? Que eso es lo que le da miedo, ¿no? No, pero ustedes van a estar tomando decisiones de política de todas formas, ¿cierto? Muchos de ustedes probablemente. Entonces, a no ser que logremos seducirlos, ¿cierto? Se vengan a la historia del pensamiento económico y la epistemología y esas cosas raras, entonces pues no, ahí sí la política uno no la toca directamente, ¿cierto? Solo la ve pasar por todas partes.